cada uno de aquellos que puebla este planeta, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Pero sabemos, Señor, que tú les das tiempo, que lo puedan aprovechar, Señor. En esta noche, que tu bendito Espíritu Santo esté obrando en los corazones, Padre eterno. Est- Esté obrando en este momento que estamos reunidos y en cada lugar, Señor, del planeta, y donde estén los hermanos, que tú los bendigas. Y aquellos que todavía no te conocen, que tengan la oportunidad de hacerlo y volverse a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nombre sobre todo nombre. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Por comer níspero, ¿vio lo que me pasó? Bueno, no se preocupe. Dele al agua nomás. Bueno, así que hoy nos estamos aproximando a la casi al final de las porciones. Ya vamos en la porción número 50, que es la porción Quitabo cuando vengas, y está plasmada justamente en Deuteronomio 26:1 al 29:8. Las lecturas sugeridas son Isaías 60, del 1 al 22, Efesios 1, del 3 al 6 y Apocalipsis 21, del 10 al 27. No siempre tocamos todas las lecturas sugeridas, pero está bueno que ustedes la puedan leer y analizar justamente con la porción, porque nos ayuda a dar cierto entendimiento. Y acá hoy vamos a tocar algunas otras escrituras que justamente van analizando lo que vamos estudiando y lo que vamos aprendiendo cada semana. La verdad que estas últimas porciones han venido recalcando justamente los mandamientos de Dios, ¿no? El obedecer los mandamientos, el recibir bendiciones por obedecer los mandamientos y también recibir las maldiciones por no obedecer los mandamientos, ¿no? Y vemos que a mucha gente se le ha predicado o se ha hecho publicidad incluso con algunas de las escrituras. Por ejemplo, la semana pasada utilicé dos escrituras. Una de las escrituras era la de Hechos 15, que era los cuatro mandamientos que el Señor pedía para que le pidamos a los nuevos. Y así hincapié porque mucha gente piensa que de un día para el otro tiene que cambiar todo. Siendo nuevito en la congregación y no conociendo la palabra de Dios, simplemente conocen lo que le han dicho sus padres o lo que le han enseñado sus abuelos o en cierta congregación que fue un par de días, un par de semanas y vieron que luego dejan y se olvidan. Entonces justamente hacían hincapié en esos en Hechos 15 que también se utiliza mucho para atacar no a nosotros sino directamente a la palabra de Dios. a, a mí me da lo mismo que nos llamen judaizantes porque decimos Shalom o porque dice que debemos decir Yahweh y no Jesús. O sea, yo sé que el ministerio cerca del cielo es un ministerio equilibrado y que no tenemos problemas que cada uno diga Jesús, Yahweh, Jehová, Jehová. O sea, el Señor sabe a qué nos dirigimos. Sabemos el paralelo que tuvimos con José en Egipto, que vemos que tenía un nombre egipcio, o sea, una panea, y sus hermanos no le reconocieron, sin embargo él salvó a sus hermanos, salvó a su padre, y así mismo Jesús creo que nos va a salvar si le decimos Jesús o si decimos Yeshua, y cuando él venga a reinar justamente en el milenio, él va a dar la aclaración de cada cosa si estamos equivocados o no. Pero mientras nos mantengamos en las escrituras, creo que dando testimonio justamente de las cosas que hacemos, esto nos honra para bien. Y creo que por lo que he visto esta semana el pueblo cristiano tradicional lo llamo yo porque en realidad nosotros somos cristianos, o sea, seguimos a Cristo, seguimos a Yeshua, podemos ser los nazarenos también, o sea, pero los cristianos tradicionales están como muy enojados y enseñando a su pueblo, a sus congregantes, que se decida y que se alejen prácticamente de aquellos que enseñan a guardar las fiestas del Eterno que vienen ahora, que es algo que no nos inventamos nosotros, que está en Levíticos 23. También están enseñando de que
estamos enseñando sobre el día de reposo, que es algo bíblico, el de volver a las raíces, al principio del libro, como que se está enseñando que nosotros estamos volviendo para atrás y en realidad estamos volviendo para atrás a ojos del que no se le ha prendido la luz todavía sobre las escrituras. En realidad nosotros estamos volviendo al principio del libro. Así que vemos que el enemigo está muy preocupado y bueno, sabemos que se acercan cada vez más, estamos en los últimos días y prepararnos justamente para eso. Y bueno, y en esta porción justamente lo que hace hincapié cuando arranquemos esta porción, los de Jesús, justamente cuando Jesús o Yeshua regresa a Galilea después de los 40 días del desierto. Y así cada palabra de esta porción, cuando la vayamos tocando, vamos a ver y pensar en este evento, el sentido que toma justamente este evento de Jesús, los 40 días en el desierto, y cuando sale del desierto, lo que viene a predicar en la sinagoga o en las congregaciones. Ya bien ustedes saben que la palabra sinagoga también puede significar Keilah, puede significar congregación, asamblea. Son distintas traducciones que se han tomado y cada uno ha tomado la que mejor le parece. Por ejemplo, la cristiandad de hoy ha tomado la palabra iglesia, significando lo mismo que Keilah y significando lo mismo que congregación. Los hermanos de Judá la toman como sinagoga, sin embargo es un lugar de reunión de culto, de que es lo mismo donde gente se congrega. Es prácticamente lo mismo, pero parece que yendo a distintos lados diferentes, parece que cada uno agarra para el lado que quiere. Pero en realidad es todo lo mismo. O sea, es una congregación y que nosotros predicamos justamente a la Torah hecha carne, o sea, a la ley hecha carne desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, así que justamente cuando pensamos en este evento, cuando Jesús o Yeshua entró en la sinagoga, todos repitieron las mismas palabras que están en los profetas. Y esas palabras que repitieron están en Isaías capítulo 60, versículo 1. Se la voy a leer y después cuando vayamos avanzando se van a dar cuenta por qué dijo eso en las profecías de Isaías. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh, la gloria de Dios, ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Mas sobre ti, Yahweh, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Yo creo que Isaías 60, justamente que está como lectura sugerida, no está en vano. Así que vamos a comenzar con la porción mientras nos preparamos también estos días para las fiestas del Eterno. Yo literalmente, por el calendario que seguimos todos estos años anteriores, no tengo las fechas exactas todavía, porque hay personas en Jerusalén que ven justamente la astilla de la luna y todavía el calendario que nosotros tratamos de seguir, creemos que es el calendario bíblico y es el mismo que utilizan los judíos caraítas, es el mismo que utiliza Michal Roux de Un Rudo Despertar y es el mismo que utiliza por ejemplo Jacob Guerrero. O sea, es el calendario bíblico el de la luna. Sabemos que hay otros hermanos que siguen el de Gilel 2, que ya tienen sus fechas predefinidas, pero nosotros preferimos guiarnos justamente como dice la escritura, por la astilla de la luna y ahí comenzar justamente el séptimo mes. Bueno, así que Deuteronomio 26 nos dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y habites en ella, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar donde el Señor tu Dios escogiere,
para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy que el Señor tu Dios, Yahweh tu Dios, que he entrado en la tierra que juró él justamente a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Dios. Y la palabra y la pregunta es: ¿qué significa justamente esto? ¿No? ¿Y qué significa el mandamiento que viene después? Es un mandamiento que es solo para la tierra de Israel. Cuando el israelita que llegó a la tierra prometida debe declarar que Yahweh, que Dios es su Dios, presentar delante del Eterno las primicias, o sea, la reshit o los primeros frutos obtenidos. Así reconoce que la tierra es del Eterno y se le ha dado como bendición y muestra de su gratitud al Todopoderoso. Esto es algo que tenemos que hacer hincapié, es que muchos no lo hacen. Primeramente nosotros debemos saber que nosotros no nos hacemos por nuestra propia cuenta, sino que fuimos creados a imagen y semejanza justamente de Adán y por mandato de Yahweh justamente, y Él es nuestro creador, Él forma nuestra vasija. Sabemos que literalmente la escritura dice a semejanza de Dios, pero también ya les he presentado anteriormente que cuando Dios creó al hombre prácticamente lo hizo perfecto, no estaba destinado a caer al mal. Sin embargo, desobedeció el mandamiento y luego fue que nosotros nacemos ya de una naturaleza caída, no nacemos de la descendencia justamente de Adán y Eva perfecta como Dios los creó, sino que ya nacemos de una naturaleza caída. Por eso justamente dice: en pecado me concibió mi madre. Y sabemos que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si bien por el primer Adán todos caemos, por el segundo Adán, que es Yeshua, que es Jesús, todos somos vivificados, nos da vida a través justamente del Espíritu. Y este mandato justamente que nos está dando acá es cuando nosotros entremos en la tierra prometida. Hay gente que se asusta por la cantidad de mandamientos que hay, pero hay mandamientos, como le dije hoy, en Hechos 15 está dando 4 mandamientos que nosotros debemos enseñar a los nuevos, porque después, en cada sábado o cada Shabbat, tienen a Moisés quien lo predique en la sinagoga. ¿Y qué predica Moisés? Predica justamente la instrucción, la ley de Dios, que es lo que tenemos vigente hoy en día. Como dice Juan 3.1, si no me equivoco, o 3.15, no recuerdo la escritura, pero dice justamente que es pecado. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Y pecado es transgresión a la ley de Dios, transgresión a la instrucción o a la Torá. Y eso está en el Nuevo Testamento, no es que nosotros nos vayamos al Antiguo Testamento para basarnos en esta escritura, pero parece que la cristiandad tradicional no lo ve. Entonces debemos seguir orando y hablándoles, porque justamente si no hay quien les predique, ¿cómo aprenderán? Y luego que se les predique, que se les enseñe, ya es cosa de ellos si aceptan o no aceptan los mandatos del Eterno. Así que una de las cosas es justamente declarar que Dios es nuestro Dios, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo Dios de nosotros. Presentar delante de Dios las primicias, o sea, los primeros frutos obtenidos. Y de esa manera reconocemos que toda la tierra es del Eterno y se ha dado como bendición y como muestra de gratitud del Todopoderoso, ¿no? En Salmos 24.1 nos enseña que de Yahweh, de Dios, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A nivel espiritual, tenemos que reflexionar un poquito en este texto. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Salmo 100, versículo 3? Reconoced a Yahweh, que Él es nuestro Dios. Esa es la primera condición. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y en el 104 dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, o sea, traed ofrenda de alabanza
por sus atrios con alabanza alabarle y bendecir su nombre. ¿Por qué? En el Salmo 105 nos dice, porque Yahweh es bueno y porque para siempre es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Esto es algo que debemos tener en cuenta, justamente reconocer que todas las cosas pertenecen a Dios. Muchos de nosotros muchas veces corremos tras el hombre y hoy en día prácticamente corremos tras los políticos por un puesto de trabajo, por una por algo que nos propusieron, simplemente por cambiarnos por un voto, que ese voto, esa decisión va a ayudar a tomar una decisión que después por 5 años, si el gobernador es bueno, al pueblo le va a ir bien. Pero si el gobernador va en contra de las leyes de Dios, como se está planteando hoy en día, al pueblo le va a ir mal. Y recuerden que el pueblo es que elige. O sea, por eso muchas veces las cosas caen sobre nosotros mismos. Y debemos recordar justamente lo egoísta que somos, porque somos tan egoístas y tan malos de nuestra naturaleza que nosotros pensamos que es el hombre que nos va a dar. Y no, es a través de la oración, es a través de la obediencia que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a través de su espíritu, ablanda nuestro corazón de piedra a un corazón blando, de carne, para que nosotros podamos justamente proceder como procedería Jesús, como procedería el Mesías, pero no por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios que empieza a habitar en nosotros y nos lleva y nos prepara para hacer toda buena obra. Ahora nosotros cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de Yahweh, no somos de la misma manera. Usted se puede dar cuenta, como yo, en los momentos que estuvimos alejados del Señor, que muchas de las cosas no nos importaba. Muchas de las cosas sencillas de la vida no nos importaban, no importaba solamente el yo y el prójimo que se arregle como pueda. O sea, no estábamos ayudando a justamente lo que Dios está pidiendo en las Escrituras. Él no te está bendiciendo solamente para que a ti te vaya bien económicamente, en la salud, en la familia, en el matrimonio. Él te está bendiciendo para que tú puedas bendecir a otro. Y de esa manera es justamente restituir un poco el universo al que menos tiene. Recuerden que la escritura nos dice que Yeshua es el que tiene hambre, el que le falta abrigo, el que tiene sed. Y muchas veces no hablamos solamente de cosas materiales, sino también que hablamos de cosas espirituales. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nosotros hoy en día, cada uno de ustedes trata de llevar el Evangelio a cada persona. Si no es con palabras, es a través del ejemplo. Pero tratamos de ser luz a las naciones como se nos indicó desde un principio, que Israel, el pueblo escogido de Dios, debería ser luz a las naciones. Pero parece que como israelita, como pueblo de Dios o como iglesia, parece que nos olvidamos de eso y empezamos a utilizar a Jesús como piedra de tropiezo, utilizar su luz como si fueran tinieblas, llevando a la gente que no ve la luz por mal camino. O sea, bien como dice la escritura, ciegos guiando ciegos. Y un ciego, ¿cómo va a guiar a otro ciego? Lo va a llevar justamente al pozo. Si no hay quien le alerte que hay un pozo delante, literalmente caerán los dos hacia el mismo pozo. Entonces nosotros como atalayas, que significa justamente tocar el shofar, tocar la trompeta, como voz de trompeta, proclamar las buenas nuevas, que no están solamente en el Nuevo Testamento, sino que vienen desde antes, desde la fundación del mundo, porque desde allí ya estaba justamente prometida la simiente que vendría, que Jesús vendría a pisar la cabeza de la serpiente y sería herido en el calcañal, pero él moriría por cada uno de nosotros y sería primicia de la resurrección justamente para mostrarnos que nosotros podemos también seguir sus caminos y tener y obtener la promesa que él nos dio. Por eso justamente él resucitó, incluso más de 500 dice que resucitaron y mucha gente del pueblo los vio. Y seguimos adelante.
el Salmo 105 habíamos quedado. Y justamente, ¿qué debemos hacer para entrar en la tierra prometida? Vimos, por ejemplo, que en Deuteronomio 26, del 1 al 4, cuando el israelita entró en la tierra prometida, debía presentar una ofrenda del fruto de la tierra al Todopoderoso después de declarar que Dios justamente era su Elohim, era su Dios. Ahora vamos a analizar un poquito esa declaración, porque en Deuteronomio 26:5 dice: entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Dios: un arameo a punto de perecer, de morir, fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Sabemos que este arameo que habla es justamente de Jacob. Sabemos también que descendió es una palabra que muchas veces a nivel espiritual te lleva a bajar a un nivel más bajo espiritual. Fíjese que ellos estaban prácticamente en una tierra donde Yahweh lo había puesto y tuvieron que descender a Egipto, descender al mundo prácticamente para no morirse de hambre, porque era justamente el hambre estaba azotando a todo el mundo, a todas las naciones, y sabemos lo que hizo José, por guía del Señor, preparó justamente todo Egipto y pudo salvar justamente a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así que como les dije, que esto empezó a crecer y los egipcios dice que los maltrataron y los afligieron y pusieron sobre ellos una dura carga, dura servidumbre. Pero en el 7 dice que clamamos a Yahweh, el Dios de nuestros padres, y Yahweh oyó nuestra voz y vio la aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor, o sea Yahweh, nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y además con milagro. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, la tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí ha traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor, y las dejarás delante de Yahweh tu Dios, y adorarás delante de él, y te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Y así tú, como les dije hoy, como el levita y el extranjero que está en el medio de ti. Así que estas bendiciones que Dios te da cuando llega a la tierra prometida, aquí está hablando de la tierra prometida literalmente, pero también sabemos que se habla de la tierra prometida espiritualmente, es cuando nosotros llegamos a nuestro objetivo de superarnos en la salud, en lo económico, entonces nosotros de eso que sacamos de la tierra debemos ayudar justamente al prójimo. En este caso, por ejemplo, nos está mostrando que de nuestras bendiciones que sacamos de la tierra podemos ayudar al levita. En aquel tiempo era justamente el que llevaba la palabra y el tabernáculo de Dios. Y además dice que deberíamos ayudar al extranjero también, no solamente al levita. Sabemos que cada extranjero que quiera seguir los mandamientos de Dios será tratado como un israelita más, como un hijo de Dios más. Seguimos. Como dije anteriormente, dice que nos debemos alegrar con todo lo que nos dio Yahweh y así también alegrarnos justamente con el levita y el extranjero que está en medio de nosotros. Así que la primera declaración incluye justamente que debemos reconocer a Dios como nuestro Elohim. Segundo, reconocer que somos descendientes de Jacob, descendiente de Abraham, o sea, de Abraham, Isaac y Jacob, quien descendió a Egipto siendo un grupo pequeño. Eso nos explica bien en el Génesis capítulo 46. En tercer lugar, debemos reconocer que el Eterno nos sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. ¿Y qué significa? Que ahora lo reconocemos como nuestro Señor y que Él
nos trajo a la tierra prometida. Nosotros hoy estamos caminando en el desierto, pero vamos camino a la tierra prometida en el segundo éxodo. Así que en esta porción vamos a descubrir esas cosas, que somos el pueblo de Dios, que somos parte de Israel, que Él nos ama como su pueblo y que no hay ningún reemplazo Israel como se proclama hoy en día, como la iglesia está proclamando que Israel ya no va más y que ahora la iglesia sustituye a Israel. Eso no es así, ustedes ya lo saben. Así que nosotros, como le dije anteriormente, somos parte de Israel, el pueblo que el Eterno sacó de Egipto, al que llamó su pueblo, y que somos parte de Israel y que la iglesia también forma parte de Israel, que no es algo diferente. Y vamos a ir al Nuevo Testamento para que los hermanos cristianos, principalmente que no han tenido esa luz, o los hermanos que estén del otro lado, entiendan de qué está hablando Efesios. Efesios, recuerden que es una carta que está escribiendo y esa carta nos está hablando de lo que pasó a nosotros como parte del pueblo de Israel. En Efesios 2, versículo 11, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, también significa naciones o fuera de pacto, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo creo que esto es claro, acá nos está diciendo que nosotros estábamos sin Dios en el mundo, estábamos perdidos. Tal vez no entendamos por qué siempre lo llevamos a que del pecado que nos lleva a la muerte por medio de Jesucristo pasamos la vida. Y en parte sí, pero la gente no entiende por qué Jesús tuvo que morir, por qué tuvo que resucitar, por qué nosotros estábamos alejados del pueblo, por qué nosotros éramos justamente, como dice Oseas, como dice Nehemías, estábamos alejados de Dios porque nos fuimos tras nuestros amantes, dice la Escritura, y Dios nos dio una carta de divorcio que literalmente quedamos despojados de la protección del esposo, en este caso Yahweh. Pero por medio del Mesías, que justamente lo que él hace, el novio, el Mesías, viene a morir por la novia, o sea, por la otra parte de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, pero ahora, con Jesús o Yeshua, ustedes estaban lejos ahora, pero ahora con Yeshua, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora son conciudadanos de los santos y ciudadanos de Israel y miembros de la familia de Dios. Esta persona justamente que estaba predicando hoy, estaba justamente enseñando que nosotros ya estamos diciendo a las personas que no deben decir Jesús, deben decir Yeshua. Nosotros lo que estamos enseñando es el nombre verdadero de Jesús, que es judío. No obligamos a la gente a llamarlo Yeshua. Si las personas consideran que deben llamarlo Jesús, pueden seguirlo llamando Jesús. Recuerden que nosotros no somos el juez. El juez es Dios, nosotros somos la novia y debemos tomar nuestro lugar como la novia. Y no nos corresponde juzgar, sino enseñar justamente lo que dice la Escritura. Ya en su tiempo Dios juzgará a cada uno según sus hechos, según sus obras. Así que aquellos que están diciendo y levantando estas calumnias, no es así. Nosotros no estamos obligando a nadie, sí estamos enseñando desde el principio el libro nuevamente, pero abrazando todo el libro desde Génesis hasta Apocalipsis, y es la única manera, teniendo al Mesías y teniendo la ley de Dios, que las escrituras sean reveladas y sacado el sello
y podamos entender justamente lo que hoy podemos entender, que aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel que fue guiado Jesús a predicarle son justamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, aquella parte de Israel que fue dispersada. Y no está hablando de judíos. Recuerden que judíos es una de las 12 tribus. Es uno de los 12 hijos que tuvo Jacob. Recuerde que él tuvo 11 más. Y esas son partes de la tribu que conforman todo Israel, todo el pueblo de Israel. Bueno, así que ahora tenemos esa buena nueva, además que debemos entender que ahora aquí en Efesios 2 nos dice que somos parte de la familia de Dios, que ya no somos extranjeros, sino que somos injertados en el olivo natural, así que somos ciudadanos de la ciudadanía de Israel, literalmente. Y como sorpresa, sabemos que solo Israel heredará la tierra y reinará con el Mesías sobre las naciones. Sé que ustedes que están de ese lado capaz están cansados que yo les repita, pero este mensaje puede escucharlo tal vez hoy, mañana, pasado, una persona que no conoce. Somos Israel porque por medio del Mesías volvemos a ser de la ciudadanía de Israel. Israel no es solamente el pequeño país hacia el Medio Oriente, sino que Israel es porque Abraham, Isaac y Jacob, se le cambió a Jacob el nombre de Israel y de ahí desciende todo el pueblo de Dios. Y si tú estás en una iglesia, si estás en una congregación, eres Israel. Y debes reconocer que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruirnos, redarguir, corregir en justicia. Recuerden que cuando Timoteo habló de las escrituras, que las escudriñábamos, cuando habló Jesús de la escritura, cuando habló Pablo de las escrituras, estaba hablando justamente de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, lo que conocemos como la ley. El Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Jesús lo estaba enseñando y Jesús estaba enseñando lo que el Padre le mandó justamente que enseñara, lo mismo que ya estaba escrito. Y corrigiendo algunas interpretaciones que estaban mal. Así que como dijimos anteriormente, a ver dónde me quedé. Bueno, como dijimos anteriormente, solo Israel heredará la tierra. Y como dije anteriormente, los que están en las iglesias perdidos por ahí son de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que deben regresar justamente a los pactos, a las promesas y entrar en la ciudadanía de Israel. Es hora de que regresen justamente a las escrituras y salgan de las tradiciones de hombre. En Deuteronomio 26:17 has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y además escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guarde todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre las naciones que él hizo, para loor y fama y gloria, para que sean un pueblo santo a Yahweh tu Dios, como él lo ha dicho. ¿Escucharon bien? Tú declaras hoy que Yahweh es tu Dios, y si estás dispuesto a guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y a escuchar su voz, eres hijo de Dios, eres parte de Israel. Porque sin obediencia a la ley de Dios, sin obediencia a sus mandamientos, estatutos y decretos, en vanos van a levantar en adoración, en vano van a levantar alabanza, en vano van a proclamar su nombre, si no hacen lo que dice la Escritura. Pueden levantar miles de congregaciones, miles de iglesias, pueden hacer milagros en su nombre, sanidad en su nombre, pueden prosperar en su nombre, pero cuando venga el Mesías, Él dirá, apartaos de mí, ustedes que están sin la ley de Dios. Sé que me podrán decir del otro lado, no dice eso, dice hacedores de maldad. Bueno, la palabra maldad, buscalo en el diccionario Strong, buscalo en el hebreo qué significa. Hay otras palabras también que se debieron traducir, que justamente hacedores de maldad es
sin ley, sin la instrucción de Dios. Y eso nos hace ser malos justamente. Recuerden que no hay un punto intermedio. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Te puedes llamar hijo o amigo de Dios, como fue Abraham, como fue Moisés, o eres literalmente enemigo de Dios. El que con nosotros no está, él dijo, está en contra de nosotros. El que nos junta, desparrama. En Isaías 23:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí, o sea, el respeto, no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. En el Evangelio de Mateo 15:8 también dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Así que solo cuando nuestro corazón esté dispuesto a obedecer al Eterno, entonces ahí Él nos confirmará como su pueblo. Mientras tanto, no obedezcamos sus mandamientos, está muy en duda la salvación, así le cantes, así le adores, así vayas a la congregación cada semana, así ores todos los días. Recuerden que debemos poner la palabra de Dios por obra, no para salvación, sino como fruto de demostrar justamente nuestra salvación. Recuerden que Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son difíciles. Así que en el verso 17 de Deuteronomio 26, dice que el que se aparte de obedecer la ley, de obedecer la ley, debemos escuchar su voz. ¿Y cuál es su voz? Yeshua, o sea, justamente Jesús es la palabra de Dios, es la palabra del Todopoderoso. En el Juan 1:14 dice, y aquel verbo, o sea, la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En Mateo 17:5 dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí que una nube desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Esa es la voz que debemos escuchar, la voz de Jesús, la voz de Yeshua. Y recuerden que él dijo, si no le creen a Moisés, tampoco me creerán a mí, porque de mí escribió Moisés. Además, tenemos más adelante, en Deuteronomio 18:15, nos habla de un profeta que sería levantado en los últimos tiempos. Y como dice profeta, muchas personas simplemente lo tuvieron como profeta y no como el Mesías. Dice Deuteronomio 18:15, profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Dios, y a él oirés. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Esto se lo está diciendo literalmente a Moisés para que transmita al pueblo. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré, justamente lo que dijimos hoy, yo le pediré cuenta. Así dice Yahweh, el Dios Todopoderoso. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Yo no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que mi Padre me dice que hable. Así que escuchando a Jesús, siguiendo sus pasos, caminando como Él anduvo, es la manera que llegamos al Todopoderoso de Israel. Guardar la ley y tener el testimonio de Jesús, la palabra del Eterno, son las dos condiciones, de acuerdo a Apocalipsis,
para ser parte justamente del remanente. Recuerden Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua, o sea, la Torah viviente. Y en Deuteronomio 26, del 16 al 9, nos dice: tú declararás a Yahweh como tu Elohim, como tu Dios. Yahweh se declarará justamente como tu Dios, y Él te manda hoy que cumplas esos mandamientos, esos estatutos, y que cuides justamente de ponerlos por obra con todo tu corazón, con toda tu alma. Así que has declarado hoy solemnemente que Yahweh, Yod-Heh-Vah-Hei, es tu Dios, con toda tu alma, y andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, y además justamente escucharás su voz, al fin de que Él pueda ensaltarte justamente sobre todas las naciones. Recuerden que hay una escritura que dice que en los últimos tiempos se prenderán justamente del manto de un judío y dirán: ¿a qué Dios, a qué Elohim es que sirve este, que hace tantas obras y tantas maravillas? Y a él justamente quieren seguirle. Y como dijo Yeshua también en su tiempo y en su enseñanza, dice: muchos me siguen por los que le doy. ¿Y qué le daba Jesús? Le daba de comer, le daba milagros, y muchas veces lo seguían por eso, y no solamente por las enseñanzas que él les daba, porque muchos de ellos él había sanado y muchos no regresaban justamente a seguirle. Y aquí justamente nos va a dar justamente el entendimiento de lo que hablamos hoy, de lo que está escrito en la ley, perdón, en los profetas. Así que Jesús comenzaba apenas su ministerio. Regresa del desierto, donde permaneció 40 días, y el mensaje que encontramos cuando entra en la congregación del Eterno, o en la Keilah, o en la sinagoga, es justamente lo que nos dice Isaías 60:1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. ¿Quién es la gloria del Eterno? La luz del mundo. En Éxodo 33:18, él entonces dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Esto le estaba pidiendo Moisés. Y el Eterno guardaba a Moisés en la roca, y la gloria de Yahweh caminaba frente a él. Y en el 22 dice: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Así que Yeshua también reconoce ser justamente la gloria del Eterno. ¿Y cómo confirmamos esto? Yendo al Nuevo Testamento, que hoy llamamos Nuevo Testamento, Brit Hadasha o Pacto Renovado. En Juan 17:5 dice literalmente Yeshua: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes del que el mundo fuese. Así que la luz del mundo, también en Juan 8:12, otra vez Jesús o Yeshua les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que Jesús es la gloria del Padre, la luz del mundo, y había venido con nosotros. ¿Por qué y para qué? Para que los tiempos de oscuridad y tinieblas que cubrían la tierra, Yeshua trajo luz a las naciones, y vino justamente a reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Isaías 62, también en los profetas, dice: porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes a tu resplandor,
de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Son tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Yo creo que ustedes al escuchar esto pueden reconocer todas las promesas que hemos leído durante la intrusión, durante la Torá, en las porciones, las estrellas como la multitud del mar, las riquezas de las naciones que se han extendido por todos lados, que Él recogería las ovejas perdidas de los 4 puntos cardinales de la tierra y las traería justamente al Mesías. Así que desde el tiempo del nacimiento y ministerio de Jesús, cuando hemos podido ver en su exacto entendimiento estas palabras del profeta Isaías, ahora es cuando comprendemos que somos justamente esas ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones, y que siguiendo los pasos y la voz de Jesús, estamos de regreso a Israel, a la casa del Padre, a su ley. Ahora la pregunta que muchos se hacen es lo que dice en Isaías 68. ¿Qué nos dice Isaías 68? 68, perdón. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas sus ventanas? En el 9 dice, ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsi desde el principio, para traer a tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yahweh tu Dios, y al Santo de Israel que te ha glorificado. Así que, ¿quiénes somos nosotros? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersa entre las naciones que el Mesías vino a buscar. Y muy pronto, justamente Israel será restaurada nuevamente, como lo fue en un principio. Y conocerán justamente el poder de Dios, el poder de Yahweh. Así que la Torá o la ley o Yeshua, en Deuteronomio 26, del 16 al 19, nos vuelve a repetir lo que no voy a repetir, justamente que debemos guardar sus mandamientos, seguir sus leyes, pero debemos declararlo a Dios y ponerlos por obra, como lo dije anteriormente. Así no me salté nada. Bueno, así que vamos terminando con esta porción. Y como le dije anteriormente, nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy que entendemos que somos parte de Israel, podemos comprender que todo el libro es inspirado por Dios y todo el libro está vigente hasta el día de hoy. Jesús no vino a abolir el libro como Antiguo Testamento o la ley, sino que Él vino a dar la verdadera interpretación, porque cuando Él vino la verdad estaba muy desfasada. Muchos creían otra cosa, muchos enseñaban tradiciones de hombre, dejaban los mandamientos de Dios para seguir justamente las tradiciones de los hombres. Justamente hoy se está repitiendo la historia. Estamos repitiendo todo lo que los líderes, los pastores nos dicen, sin indagar en la escritura que esto sea así, y sin escudriñar las escrituras, porque simplemente a veces los leemos y ya tenemos en nuestra mente lo que el pastor o el líder nos ha enseñado y creemos que es así, y luego al leer y meditar y con oración y ayuno se nos abre esa luz, ese entendimiento, la ruaj, el espíritu desciende sobre nosotros y somos limpios y puede habitar en nosotros y nos está sacando el sello, el velo de los ojos para poder entender justamente las escrituras de manera que Él quiere que entendamos. Él en ninguna manera quiere que su pueblo hoy entienda que la ley está abolida. De ninguna manera quiere que entienda que su ley es maldición, que sus mandamientos no se deben cumplir. Todo Israel en la antigüedad fue engañado por el adversario, rompieron la ley de Dios,
cayeron en transgresión, fueron tomados cautivos por otros pueblos, fueron libertados varias veces por personas que Yahweh levantaba por libertadores a causa de su misericordia, porque ellos clamaban y oraban a Dios, pero hoy estamos haciendo lo mismo. Pero recuerden que ya estamos en los últimos tiempos. Mantengámonos firmes con la mirada del Mesías y seguir sus pasos. Veamos lo que él hacía en el Nuevo Testamento, lo que él citaba, lo que él enseñaba, y tratemos de hacer justamente lo mismo, seguir su ejemplo. Recuerde que él es santo, santo y santo, 3 veces santo, y nosotros debemos ser santos, y eso no quiere decir que seamos perfectos, porque mientras vivamos como ser humano vamos a ser imperfectos, pero santos significa también guardar leyes divinas, y la ley de Dios es justamente una ley divina. Bueno, esto era lo que quería dejarle con la porción de esta semana. Esto quedó grabado, espero que pueda escucharlo luego nuevamente, sacar sus apuntes y acompañado con su Biblia, y tengo la certeza de que puede encontrar otros misterios, otras revelaciones que pueda compartir con nosotros justamente el fin de semana que viene. Bueno, así que le bendigo a María Chávez, a PH Tuyo, me disculpa pero me olvido el nombre de nuevo, Esteban, Lorena y Oscar. Bueno, Casali se fue, bueno, pero sabemos que después pueden ver la transmisión. Bueno, esperemos que tengamos estos días las fechas correctas de la fiesta de las trompetas, de cuando empieza el mes séptimo. Y si usted ya ha comenzado o ha festejado o está festejando en otra fecha, no se preocupe, tiempo a su tiempo, Dios nos va a ir perfeccionando y es un paso a paso. Así que Él no nos va a jugar directamente, sino que justamente primero nos va a enseñar y luego de enseñar justamente va a tratar de que guardemos en nuestro corazón y pongamos por obra para que no seamos como esas personas que justamente lo honran solamente con sus labios, con su boca, pero luego hacen lo contrario. Bueno, hermanos, si quieren compartir algo, les dejo abierto el micrófono y si no, terminamos con una oración. Bueno, recuerden que mañana vamos a estar en vivo a la hora 16, 16:30 más tardar. A veces me puedo tardar un poquito porque a veces llegan hermanos nuevos y charlamos un poquito de lo que se enseña en el ministerio, porque las personas a veces nuevas que vienen con interés del hebreo siempre le aclaramos que nosotros en realidad el Ministerio Cerca del Cielo es un puente justamente entre el cristianismo y las raíces de nuestra fe, las raíces, y justamente eso no quiere decir que hablemos hebreo, sino que simplemente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y a veces debemos ir a la cultura, ir a la historia para saber qué se quiso decir en ese momento, y sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y también hay palabras que en el momento no se podían traducir o no había traducción en el momento para ciertas palabras y se tradujeron de la manera que el traductor pensó que era lo más adecuado. Muchas veces no con malas intenciones, sino que vamos a pensar bien, vamos a pensar que se hizo porque no se tenía y era el momento de que nosotros tuviésemos esa ceguera de no volver a la ley de Dios, como los hermanos de Judá tienen esa ceguera de no reconocer al Mesías. Pero pronto eso se acabará y volveremos a ser justamente un nuevo pueblo. Así que le pido que estén orando para que mañana compartamos la porción con los hermanos que allí vayan y con los hermanos que estén conectados. Sinceramente sé que Pastor Facundo está en Bariloche en estos días celebrando la fiesta de las trompetas con los otros pastores de allí, un movimiento lindo. No sé bien los horarios, pero creo que él va a estar publicando aquí, así que lo animo también a seguir al pastor, ya que las enseñanzas va más dirigido a un público más cristiano, pero enseñarles justamente que estas fiestas son las fiestas de Dios y no son las fiestas de los judíos. Y siendo la fiesta de Dios nos pertenece a todos los que somos sus hijos. Bueno, hermanos, no se la hago más largo, los dejo una oración a cada uno de ustedes
y nos vemos el próximo Shabbat durante la próxima porción y posiblemente ya tengamos a Pastor Facundo o al profeta Marco aquí con ustedes. Bendito Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por esta porción que nos tocó esta semana. Quitabo justamente nos habló justamente de que nosotros somos tu pueblo, de que tú eres nuestro Dios y nosotros para ser tu pueblo debemos guardar tus mandamientos, tus preceptos y todo lo que tú nos dices en tu palabra. Sabemos que guardando esos mandamientos nosotros demostramos con nuestra mente y nuestro corazón que verdaderamente te estamos honrando con cuerpo, alma y mente, como dice el primer mandamiento, y con toda nuestra fuerza, y no solamente de labios, como lo hace muchas veces el pueblo, y lo hace muchas veces por falta de conocimiento, porque no ha llegado su luz. Pero pedimos, Padre, que tú y nosotros, como luz a las naciones que debemos ser, podamos llevarle esa palabra, escuchar aunque sea una parte de ese mensaje y entender que deberíamos sacar esa hojita del medio que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento y que sea un libro solo en nuestra mano. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el Mesías revelado en cada momento, en cada lugar, en cada profecía, en cada acción, en cada profeta que se levantaba y él se manifestaba en sueños, se manifestaba cara a cara con Moisés, se manifestaba en visiones, se manifestó en carne en medio de su pueblo, como hombre habitó entre nosotros, murió y resucitó justamente para demostrar que la muerte no lo sostendría y no tenía poder sobre él, y nos dio la primicia justamente de su resurrección, y como así nosotros debemos tener esa certeza de la resurrección para cada uno de nosotros en la primavera, justamente la primera resurrección, al toque del shofar, al toque de trompeta, justamente en esta fiesta anhelada y esperada, y en esta temporada justamente que empiezan las fiestas. Las segundas fiestas que todavía el Señor no las ha cumplido, porque las va a cumplir en su segunda venida. Pero recuerde que todas las fiestas de la primera venida han sido cumplidas cada una y al pie de la letra por Él. Así que les bendecimos a cada uno de ustedes, que esta palabra que quede en cada mente y en cada corazón, porque es una palabra viva y eficaz directamente de las Escrituras. Así que Yahweh los bendiga y los guarde, que haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y que tenga misericordia de cada uno de nosotros cuando nos equivocamos y caemos y clamamos nuevamente para que Él nos levante, nos restaure, así como ha levantado a su pueblo durante toda la historia. Y toda esa historia sabemos que es verídica, porque el Espíritu de Dios que nos confirma y nos lleva a la verdad de todas las cosas. Así que les deseo paz y shalom a cada uno de ustedes y hasta el próximo Shabbat. Shalom, hermanos, que Yahweh los bendiga. Amén, Compartan con los amén. que más puedan para que llegue este mensaje. Saben que lleva tiempo muchas veces prepararlo, llevarlo en oración, tratar de que sea lo más correcto posible y, y cada Shabbat y cada día eh, no somos maestros, no somos maestros de la Torah, pero hacemos muchas veces el trabajo de un maestro literalmente tratando de preparar estas enseñanzas para que llegue a cada uno de ustedes. Así que les bendigo, le pido oraciones por cada uno de nosotros para que podamos cada vez ser más y llevar justamente la luz a las naciones. Shalom, hermanos, y bendiciones. Amén. Gracias, Pastor.